Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día lunes 25 de abril, exactamente a 6 meses y 2 días de las elecciones municipales del 23 de octubre próximo. Y a raíz de eso, precisamente, hemos invitado a algunas de las personas que ya están, perfilándose para ser futuros alcaldes de nuestra ciudad. Primero queremos darle la bienvenida a Luz Emmensperger, ex intendenta, militante de la UDI. Luz, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de poder estar compartiendo acá esta tarde. El también ex intendente Michel Cartes, militante socialista. Michel, gracias también por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación, Reinaldo. Es un agrado estar acá, sobre todo hablando en conjunto con una ex colega y cuáles son nuestros planteamientos, nuestros programas para tener una comuna mucho más justa y más inclusiva acá en Iquique. Ok, bueno, y también como es habitual, ya por lo menos en los últimos programas, ¿cierto? Nuestro analista Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, académico de la Universidad de Antofagasta. Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien. Por un lunes está bien. Sí. Hacía tiempo que no estábamos un lunes acá. No, mucho tiempo. Oye, Cristian, partamos con un poco la coyuntura política a nivel nacional. Vamos a tratar un par de temas, ¿cierto? La muerte del expresidente Patricio Aylwin y el proceso constituyente. El tema del expresidente Aylwin me llamó la atención, no sé, esta encuesta que se publicó hoy, justamente, ¿cierto? Donde una gran mayoría, más del 70%, el 80%, digamos, hace un recuerdo positivo de su gobierno, de la labor que le cupo, ¿cierto?, en la transición. Y está bastante bien evaluado y eso, digamos, a raíz de todo lo que vivimos la semana pasada, ¿cierto?, con los funerales de Estado del expresidente y de toda esta controversia, digamos, que cada vez que se habla sobre Patricio Aylwin vuelve, ¿cierto?, al tapete de la opinión pública, su rol en el golpe de Estado del año 73 y también el rol que le cupo en la transición. ¿Qué te pareció, digamos, cómo se realizaron estas exequias? Y cómo repercuten, digamos, también, ¿cierto?, en lo que es la situación política de hoy. Si trato de analizarlo de una manera fría, objetivamente, es normal que se le deba tanto protocolo a un exmandatario que estuvo en un periodo clave en la historia de nuestro país. Es decir, aquí no estoy un poco en desacuerdo cuando los primeros días salió inmediatamente en el tapete las críticas acerbas acerca de, no de su participación activa, por lo menos de su no oposición al golpe de Estado. Más allá de eso, obviamente encarna un periodo especial para el país, la recuperación de la democracia. Entonces, obvio que su muerte tiene un valor simbólico que debemos recordar, porque genuinamente espero que nadie quiera volver al periodo que conocimos antes de 89. Ahora, yo creo que también simbólicamente podemos también analizar lo que está sucediendo y en el mismo periodo, la misma semana que falleció el exmandatario, vemos que la nueva mayoría, que son los que recuperaron supuestamente la democracia, no inscriben a tiempo su candidato para la primaria por un asunto reglamentario, aplicando una ley que ellos mismos propusieron o que lucharon para que se obtenga. Y por otra parte vemos que Santiago se inunda de manera grotesca una vez más. Es decir, nuestra capital no tiene la infraestructura suficiente para soportar una simple lluvia. Y otra cosa, el movimiento estudiantil también manifiesta sin tener ningún respeto para la muerte de un exmandatario de la República. Entonces acá podemos analizar varias cosas. Y yo creo que en primer lugar, acá sí hubo una transición democrática que nosotros debemos felicitar lo que ocurrió. Esta no fue reforzada ni profundizada. Por un primer lugar, primera consideración. Segundo, el Estado no son simplemente procesos democráticos, también son instituciones, infraestructura. Con la inundación de Santiago vemos que esta tampoco fue reforzada. Y en tercer lugar, yo creo que acá hay un corte, una dicotomía, una separación generacional en Chile, que está bastante clara. Hay gente que celebró como se debía, es decir, que recordó el recuerdo justamente de Patricio Aylwin, y otra parte que no estaba, como se dice, ni ahí. Y yo creo que esto debe llamarnos la atención, porque acá hay un quiebre generacional en cuanto a la percepción del mundo político. Luz, ¿qué te pareció a ti cómo se vivió toda esta situación? A ver, yo comparto un poco con Cristian lo que él señalaba. Creo que independiente de que yo tenga una posición bastante distinta desde el punto de vista político que lo que representaba el expresidente Patricio Aylwin, creo que nadie puede negar, ¿no es cierto?, el papel que él tuvo como presidente de nuestro país en llevar o ser el líder en el periodo en que se pasaba, ¿no es cierto?, del gobierno
militar a la democracia. Creo que, sin duda, eso no fue fácil para el país, ¿no es cierto? Recordar que el general Pinochet seguía siendo comandante en jefe, por lo tanto, no era una tarea fácil, y creo que Patricio Aylwin lo lideró de forma muy notable. Por lo tanto, además, en su calidad de expresidente, ¿no es cierto?, me parece a mí que el funeral que se le hizo como exmandatario, con los honores que correspondía, debía hacerse. Sí, también comparto en que me parece que los estudiantes deberían haber respetado ese momento. O sea, es una clara señal de que no están ni ahí con la democracia de alguna medida, porque yo creo que uno tiene que en una democracia respetar toda la institucionalidad. Y frente a un funeral de Estado sobre una persona, que tú lo decías en la encuesta que hoy día se vio, y es cosa de conversar con los distintos sectores políticos, frente a una persona que todo el mundo respetaba y que además fue el expresidente de nuestro país, yo creo que debió haberse suspendido esas movilizaciones. No costaba nada pasarla de un día para otro, ¿no es cierto?, demostrar una señal de respeto. Y eso creo que efectivamente, que en lo que también comparto con Cristiana, hay un quiebre generacional que hay que tratar de cambiar en nuestro país. Todos debemos querer un Chile mejor. Michel. Bueno, yo creo que primero que todos los reconocimientos que todos han realizado y que hemos realizado hacia el expresidente Aylwin, yo creo que era lo que correspondía. La etapa, la transición a la cual a él le toca generar un proceso de instalación fue bastante compleja, bastante intensa. Recordemos que después de las elecciones de ese día 5 de octubre, el general Augusto Pinochet reúne a todos sus generales, ¿cierto?, en un proceso que los chilenos, no solo los santiaguinos, sino que los chilenos más bien están en un proceso de bastante temor frente a la resolución o al comportamiento, reacción que pudiese tener en ese momento en la Fuerza Armada. Por suerte, respetó este proceso democrático donde la gran mayoría de las chilenas y de los chilenos decidieron generar un cambio, ¿cierto? Posteriormente dieron más episodios bastante complejos. Recordemos el episodio de los Pinocheques, ¿cierto?, donde el presidente Aylwin estaba en el extranjero y él prácticamente ya empieza a sacar Fuerza Armada a la calle con armamento de guerra, ¿cierto?, y donde genera un cierto grado de temor bastante importante. Se supo manejar. Yo creo que una de las cosas importantes fue que el presidente Aylwin, a lo mejor Tristan, tú podrás estar de acuerdo conmigo, no le dio bastante importancia y no se volvió a Chile. Porque yo creo que si él se hubiese vuelto a Chile, a lo mejor el escenario hubiese cambiado un poco la reacción, porque le hubiera dicho, bueno, me están tomando en cuenta frente a la generación que yo estoy haciendo. Sin embargo, ministros de Estado, ¿cierto?, y posteriormente el mismo presidente Aylwin se reúne con el en ese momento general Pinochet, donde él pide abiertamente no hacer ningún tipo de investigación con su hijo. En este proceso de transición, como tú bien lo recordaste, hasta antes del año 73, claro, había mucha gente de la exconcertación que criticaban al presidente Aylwin cuando él siempre apoyó este golpe, pero la verdad que él posteriormente en el Estadio Nacional dice que él asumió un error, él asume una culpa, pide las disculpas públicamente y principalmente las pide porque él nunca pensó que esta generación de este golpe iba a durar tantos años, ¿cierto? Bueno, producto de lo mismo no es considerado un presidente de la República, sino que es considerado un general de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y el fallecimiento, bueno, yo creo que como bien lo hace Luz, usted acá en el panel, era lo que correspondía. Ahora, en relación a la manifestación de los alumnos, yo creo que podemos no estar de acuerdo algunos, yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero creo que es parte de un proceso democrático donde hoy día jóvenes o adultos se pueden expresar libremente y para eso mis padres, mi madre y muchos más lucharon muchos años para lograr poder tener opinión y voto frente a distintos procesos que vamos a ir viviendo día a día. Yo creo ahí que no es un tema de no poder expresarse. Yo comparto en que en una democracia todos tienen la libertad de expresarse. Es el minuto que coincide justo con el funeral de esta persona tan emblemática para nuestro país por lo que representa. Era el minuto de
decir, no dejar de manifestar lo que tú piensas, sino que a lo mejor hacerlo al día siguiente. Cristian, el presidente Patricio Aylwin, ¿cierto? Algunos analistas han señalado, fue probablemente uno de los últimos políticos de la vieja guardia, digamos, de la vieja generación, ¿cierto? A él le cupo un rol importante ya en la década de los años 60, ¿cierto? En el gobierno de Frei Montalva, posteriormente tuvo el rol protagónico en el gobierno de Salvador Allende, pero un presidente que termina, ¿cierto? Prácticamente se va a su casa, digamos, retorna el año 90 como presidente, termina la transición o termina este primer gobierno, pero después se va a su casa. Uno no lo ve, digamos, en directorios, digamos, ¿cierto? No lo ve vinculado a empresas, no está protagonizando, no tiene un rol público relevante. ¿Tú crees que eso la gente también lo valora, echa de menos ese tipo, entre comillas, ¿cierto?, de político en virtud de lo que hemos conocido en estos últimos años? Sí, bueno, justamente yo creo que es la razón principal por la cual una gran mayoría de las personas están de acuerdo con todo lo que se organizó alrededor de la muerte del exmandatario. Pero quisiera recordar también que Patricio Aylwin, bien que era un jefe de fila en aquella época ante el golpe de Estado, no era tampoco uno de los más brillantes de todos. Y al igual que Ricardo Lagos, no son los primeros cuchillos, serían los segundos. Después, luego en la transición, se transformaron en primera figura. Eso también hay que recordarlo, había otra figura muy potente en esa época. Tomic, también teníamos la figura de Salvador Allende, la presidenta, realmente otro índole de político, realmente también era otra época, otra ideología, otro contexto histórico y mundial. Ahora, igualmente, si bien eso corresponde a otra manera de hacer política y esa capacidad de dejar el poder, lo que justamente toma totalmente a contrapié lo que está sucediendo hoy en día, donde la persona que tiene el cargo no quiere soltarlo para nada. Es decir, Pizarro, en su mismo partido de la DC, tuvieron que obligarlo a dejar, a pesar de todo lo que tenía como escándalo detrás de él. También eso, yo creo que hay una especie de nostalgia en eso. Pero lo que quiero indicar también es que no podemos ser paseístas, es decir, enamorados del pasado. Y yo creo que hoy en día, para mí, ese quiebre generacional que se caracterizó por esta marcha a pesar del fallecimiento, yo creo que es síntoma de algo. Y yo creo que, por un primer lugar, hay un nivel de ignorancia del pasado enorme por parte de la juventud, y sé lo que hablo, porque doy clase. Y di clase en la Universidad de Santo Tomás, di clase en el instituto privado como en público, y la juventud no sabe de historia, no sabe ni apenas lo que pasó desde que nacieron. Entonces hay algo de dramático ahí. Eso yo creo que por la falta de una educación cívica y el reforzamiento de clases de historia. Y por otra parte, también siente que la democracia no lo hace participar. Entonces, ¿qué sucede? No hay figura política que le da la impresión que lo represente. Y acá hay algo importante. Para mí, la mejor noticia que hubo, si me permito un poco de ser irónico, después de la muerte de Aylwin, fue el discurso de Carolina Goich, que para mí encarna una nueva posibilidad para la DC. Lo que dijo me parece absolutamente en fase con lo que se debe escuchar hoy en día. De lo mismo lo que está pasando, y le cuesta mucho a un personaje como Bellolio en el Audi. Igual es una persona que está encarnando, está hablando de poner que los estatutos de la UDI no reconozcan como nefasto el golpe de Estado, lo que no es menor para un partido como el interior de la UDI. Y también lo que pasa en diferentes partidos, donde veo menos movimiento en el Partido Socialista. En el Partido Comunista, Camila Vallejo encarna una nueva visión del Partido Comunista, no lo creo, yo creo que es una fiel soldado bastante aplicada. Pero lo que quiero decir es que, y ahí voy a interpretar un poco los candidatos, es decir, si ese nuevo impulso generacional que ocurre en la capital está ocurriendo acá, en las regiones, a través de su candidatura. Porque sabemos perfectamente cuando un fenómeno se sucede en el centro, se demora mucho a llegar a la periferia. ¿Hay nueva gente en política, con una nueva visión de política, o estamos en la continuidad de lo mismo? Esto sería mi pregunta. Bueno, una buena pregunta, porque precisamente las dos personas que están aquí estuvieron, ¿cierto?, en el tema político como intendente, a pesar de que este es un tema distinto, Luz y Mitchell, porque ustedes fueron designados, digamos, ¿cierto?, derechamente por sus partidos, en fin. Ahora ustedes están buscando un cargo de elección popular, pero sin embargo es importante, digamos, el punto que destaca Cristian. Luz. A ver, efectivamente yo creo que todo indica que los partidos políticos, ¿no es cierto?, se están abriendo las puertas para las nuevas generaciones, y eso hay que reforzarlo.
Ahora, nuevas generaciones, nuevas caras, no siempre va de lado de la edad, ¿no es cierto? Yo ya tengo 52 años, por lo tanto no me puedo decir joven, aunque sea joven de espíritu, pero creo que soy una cara joven y nueva en política. El único cargo público que yo he tenido han sido estos 4 años en la Intendencia, y creo que más que ser parte de esta nueva generación en cuanto a la edad, es una nueva generación en cuanto a la visión de gestión que uno tiene al ejercer un cargo determinado. Yo creo que eso es lo que necesita la política, refrescarse en la forma de hacer política, realmente escuchar a la ciudadanía, entender que la primera prioridad de un político no es lo que te mande tu partido, sino que es estar al lado de la gente y solucionarle sus necesidades reales, que muchas veces van en contradicción con lo que te mandan o lo que quiere un partido determinado. Yo fui designada efectivamente al cargo de intendente, porque no es un cargo de elección popular, esperamos que prontamente lo sea, ¿no es cierto?, por el presidente de la República, en ese tiempo, don Sebastián Piñera. Ahora, respecto al cargo de intendente, si llega a ser electo, ¿no es cierto?, yo lo único que pido es que venga con las facultades necesarias para no meramente ser un cargo decorativo y que en definitiva pierdan las regiones. Pero en este otro aspecto yo estoy con todas las ganas al menos a cambiarle la cara. Si me acepté presentarme primero a la precandidatura, porque voy a primarias con Álvaro Jofré, es porque creo tener propuestas claras, creo tener la capacidad y las ganas de trabajar, y sin duda que creo que cualquier candidatura, ojalá podamos ir con un cuerpo de concejales. Hoy día son 10 los concejales que elige Iquique, ¿no es cierto? Y la lista al menos de la UI, porque van por listas separadas, va a llevar 10 candidatos, y espero que al menos el 50% sean caras nuevas en juventud y caras nuevas también en materia política, y por cierto también que vayan mujeres. Bueno, se nos pasó volando el primer bloque del programa. Vamos a ir a la pausa y de regreso vamos a estar con Michel Cartes a ver qué nos comenta respecto de este tema. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.